me gusta recibir regalos casi en cualquier ocasión. Siempre tengo buen ánimo para recibir regalos. Siempre tengo buena expectativa para recibir regalos, no solo en mi tiempo de cumpleaños. Pero cuando yo era niño, yo no tengo memorias de tener regalos. Casi no tengo memorias de que me hayan dado regalos o me hayan obsequiado, hecho algún tipo de obsequio. Puede ser que sí me dieron algunos, pero no es algo que ocurría con alguna frecuencia. Y yo pienso que en parte esa es una de las razones por las que me gustan recibir regalos. Y a veces yo pensaba, siendo niño, que como no me sentía apreciado, entonces yo pensaba que las personas no me daban regalos por eso. O inclusive pensaba de que no me los merecía, que no me merecía recibir regalos y que quizás por esa razón es que yo no los recibía. Y creo que yo no soy el único aquí en esta reunión al que le gustan los regalos. Creo que a la mayoría de nosotros nos gustan regalos. Pero puede ser también que algunos de nosotros han luchado con la experiencia de no recibir regalos, especialmente de sus seres queridos. O puede ser que quizás usted vio cómo otros sí recibieron regalos y usted no, incluyendo sus hermanos. O puede ser inclusive que sí recibió un regalo, pero el regalo que recibió su hermano o uno de sus hermanos o sus hermanos era mejor que el suyo. Y en alguna manera usted se sentía que, bueno, qué barbaridad, mi regalo no es tan simpático o tan bonito o tan costoso o tan significativo como el que le dieron a mi familiar, a mi hermano o mi pariente, etc. Y es posible que eso le causó a usted en su persona algo de dolor, un poco de tristeza, porque no tuvo la oportunidad de recibir regalos. Los regalos expresan algo a alguien, especialmente al que lo recibe. Un regalo le expresa a una persona algo, le comunica algo. Por ejemplo, expresa nuestros buenos sentimientos, nuestros buenos deseos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, hablando sobre la oración y sobre pidiéndole cosas a nuestro Padre, Él dijo, si alguno de ustedes tiene hijos y si uno de sus hijos le pide pan, ¿no le va a dar qué cosa? Piedra. Y si le pide un pescado, ¿no le va a dar serpiente? Y Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, y esa palabra dádiva quiere decir regalo, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo? Entonces, un regalo expresa buenos sentimientos y buenos deseos. Puede ser que no sea tan costoso o tan significativo, pero lo que conlleva, la motivación, la razón, el motivo por el que lo damos, expresa buenos sentimientos y buenos deseos. Ahora, metafóricamente hablando, en la Biblia, regalos significa cuidar con ternura. Fíjense qué interesante. Regalos en la Biblia, metafóricamente hablando, significa cuidar con ternura, significa alentar con tierno cuidado, significa calentar para suavizar. Y la idea es como las aves cubren a sus polluelos con sus plumas. ¿Vio cómo las aves cubren con sus plumas, sus alas a sus polluelos? Especialmente para darles calor, para darles protección, darles seguridad, pero sobre todo para mantenerlos ahí cálidamente. El hecho de que la mamá ave cubre, y hay algunos casos de algunas aves como los pingüinos, que aunque no tienen alas, ellos cuidan los huevos, que cuando la esposa pingüino va a cazar al mar, él se queda y con sus patas cubre, y parte de su cuerpo cubre los huevos o el huevo que está en el nido. Pero la idea entonces es de cuidarlo, de nutrirlo, de protegerlo. La próxima vez que usted recibe un regalo o la próxima vez que usted dé un regalo, tenga presente esto. Lo hace no por salir del apuro, no por salir de un compromiso, es porque está expresando cuidado y ternura.
Eso expresa un regalo desde la perspectiva bíblica. Ahora, cuando el ave cuida a sus polluelos y los protege en esa forma, está garantizándole a los polluelos vida, les está garantizando ese calorcito, ese ambiente en el que pueden estar a salvo, pueden estar calientitos, no importa el clima como esté, pero el ave que está cubriendo a sus polluelos le está dando ternura a sus polluelos o a sus crías. Eso es interesante desde la perspectiva bíblica, porque generalmente cuando nosotros pensamos en un regalo, pues estamos pensando en si es costoso o no, o depende de la persona a quien le vamos a dar, un sinnúmero de conceptos sobre regalos. Pero cuando Dios está pensando en regalos, Él está pensando en cuidado, en ternura, en protección, en seguridad. Y va a ver usted cómo esto cobra más sentido un poco más adelante. Lo cierto es que nosotros no somos los primeros en tener algún tipo de problema con el tema de regalos. El hijo pródigo, a pesar de lo que hizo, recibió de su padre 3 regalos cuando regresó a la casa. Y cuando digo a pesar de, me refiero a que a pesar de que dejó al padre, dejó la casa, malgastó la herencia, vivió perdidamente, deshonró a su papá, deshonró a su familia, etcétera. A pesar de eso, el padre lo recibe en la casa y cuando llega, el padre le presenta 3 regalos. Y eso nos lleva al cuarto paso en el proceso de libertad en Cristo Jesús, que es recibir los regalos del Padre. Recuerde que cuando comenzamos la serie hace 3 domingos atrás, comenzamos hablando de que necesitamos encontrar un aliado que sea más fuerte que nuestro enemigo para que lo pueda vencer. Y leímos aquel pasaje en Lucas cuando dice que si un hombre fuerte está seguro, viene uno que es más fuerte que él y lo domina y le quita todo. Entonces nosotros necesitamos tener un aliado que sea más fuerte que nuestro enemigo. Nuestro enemigo puede ser un pecado habitual en nuestra vida, un hábito pecaminoso, una práctica pecaminosa, un pecado que está ahí en nosotros que no nos deja libre, nos mantiene en cautividad. Entonces dijimos que el primer paso tiene que ser admitir que necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. No le podemos echar la culpa a nadie. Esa es nuestra culpa. ¿Se acuerda que les hablé de mi batalla con Netflix el otro día? Y bueno, y el domingo pasado otro hermano se me acercó y dijo: pastor, no nos dijo el nombre de la serie en Netflix. Pero él estaba bromeando también. Yo no me dijo el nombre de la serie en Netflix. Entonces yo expliqué que el problema no está en Netflix, el problema está en mí. El problema es mío, no es de Netflix. Yo no puedo decir, es por culpa de Netflix yo estoy pasando esto. No. Tengo que admitir que yo tengo un problema. No es culpa de mi esposa, no es culpa de mi esposo, no es culpa de mis padres, no es culpa de mis hijos, no es culpa del vecino, no es culpa del árbol que está ahí frente a mi casa que no me deja ver el sol. No podemos culpar a nadie más. Tenemos que admitir que tenemos un problema. Segundo, tenemos que confesar nuestro pecado. Tiene que haber arrepentimiento y confesión de nuestro pecado. Se lo tenemos que confesar a un creyente maduro en el Señor, un pastor, un líder, un creyente, un mentor, nuestro papá, nuestra mamá, alguien maduro en el Señor, alguien que va a tener la sabiduría y la habilidad de poder guiarnos. No puede ser cualquier persona. No podemos ir ahí por todo el mundo contándole a todas las personas lo que cometimos, la falta que cometimos, porque sí tiene que haber confesión, pero tiene que ser a una persona en particular. Pero esa persona tiene que tener la misma, o más bien la sabiduría y la madurez para guiarnos y decirnos lo que está bien y lo que no está bien. Y dice, no, pero yo se lo conté a un amigo que está batallando lo mismo que yo. No, eso no le puede ayudar, porque si él está batallando con lo mismo que usted, él no tiene autoridad para darle ese consejo. Él no tiene la experiencia y la sabiduría. Necesita a alguien que es más maduro en el Señor. Y les conté a ustedes de la historia de esos 3 pastores que se fueron a pescar en alta mar y están ahí en la barca
buenas horas del día y no han pescado pero ni un resfriado. Y ahí están con sus cañas de pescar y ni un pez ha picado la carnada. Están aburridos. Y uno de ellos dice, bueno, hagamos algo. Aquí no hay nadie, solo Dios y nosotros estamos aquí. Nadie nos va a escuchar, nadie va a saber. Vamos a contar nuestro pecado más terrible. No, no, dicen los otros, no, ¿cómo vamos a hacer eso aquí? Bueno, finalmente se ponen de acuerdo y deciden quién es el primero. El primero comienza a contar de que, bueno, yo quiero decirle que yo enamoro todas las muchachas de la iglesia. Y los otros dos escandalizados. ¿Qué? ¿Cómo haces eso? ¿Enamoras a las muchachas de la iglesia? Sí, pero mire, pero el Señor sabe que yo estoy batallando con eso y bueno, ahora es tu turno, dice al segundo. Y el segundo se resistía, pero finalmente dijo, bueno, yo quiero contar que yo me como todas las ofrendas de la iglesia. Y los otros dos, wow, qué barbaridad, qué escándalo, ¿cómo puede estar haciendo eso aquí, allá? Y bueno, solo queda uno. Pero este uno más, el tercero, no quiere contar su pecado, su debilidad más grande. Y lo están insistiendo y él, no, pero es que no, ya nosotros contamos y ahora ¿cómo tú no vas a contar? Bueno, finalmente lo persuaden y él dice, bueno, yo les quiero contar que mi pecado, mi debilidad más grande es que yo no puedo aguantar guardar secretos. Yo cuento todo lo que me doy cuenta. Imagínate. Entonces, tiene cuidado, no lo vaya a contar a alguien que tiene ese problema de ir contando a todo el mundo. Por eso digo, tiene que ser un creyente maduro. Recuerda, el hijo pródigo viene, él se arrepiente, vuelve en sí, que ha pecado contra su padre, ha pecado contra Dios, y él no se queda solo con eso. Y aprendimos que alguien puede confesar su pecado, pero no necesariamente estar arrepentido. Entonces esa persona tiene que buscar a alguien. Y este hijo viene con su padre y le dice a su papá, le confesó a su papá, papá, yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Entonces tenemos que buscar a alguien con quien nos arrepentimos y a quien confesamos nuestro pecado. La confesión es algo que nos ayuda a ser libres completamente. Ahora es importante aclarar esto, que cuando confesamos ese pecado no significa que ya lo confesé pero voy a seguir cometiendo el mismo pecado. David, y leímos el Salmo 51, David cometió un pecado de homicidio y de adulterio, ¿se acuerda? Y escribió el Salmo 51. Pero David nunca más volvió a cometer ese pecado. Cometió otros pecados, pero ese mismo no. Entonces no es que yo confieso mi pecado, me arrepiento, lo confieso, pero sigo practicando el mismo pecado. No. Tiene que haber definitivamente un cambio, una transformación, y uno tiene que reconocer que una vez que confesé ese pecado soy libre, ya no hay más culpa, ya no hay más acusación y ahora camino en libertad en Cristo Jesús, pero ya no sigo cometiendo el mismo pecado. ¿Me estoy explicando? Porque de repente nosotros, no, pero si es que yo ya lo dije, ya lo confesé, pero no. Tiene el arrepentimiento y la confesión tienen que provocar una libertad completa o plena en la vida de la persona. El tercer paso que aprendimos el domingo pasado fue precisamente sobre rechazar la mentira de Satanás. Satanás viene a nuestra vida y nos hace creer mentiras como verdades. Ahora le voy a decir un secreto. Es que Satanás no tiene problemas con pecados no confesados en nuestra vida. Él no tiene problema con un pecado que nosotros tenemos y que no lo hemos confesado y que no nos hemos arrepentido. Él no tiene problema con eso. Él lo tiene ahí como un as debajo de la mesa, como un as debajo de la manga. En cualquier momento Él lo puede usar en nuestra contra. Él lo puede usar. Entonces, ¿sobre qué es que Satanás basa su mentira? Sobre pecados confesados. Sobre pecados que nosotros hemos confesado y que nos hemos apartado y nos hemos arrepentido. Satanás se encarga de traer su mentira y te dice, el Señor todavía está enojado contigo. Dios no escucha tu oración porque Dios sabe lo malo que eres, Dios sabe las cosas feas que has hecho, etcétera, etcétera, y te mantiene en esa cautividad. ¿Por qué no te habla del pecado en el que todavía no hemos confesado? Porque Él sabe que nos tiene bajo su control, nos tiene bajo su dominio, nos tiene intimidados.
Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, entonces Él va a trabajar sobre eso con sus mentiras. Tenemos que rechazar las mentiras de Satanás. Así que encontramos que el hijo pródigo recibe 3 regalos muy específicos de parte de su padre. El primero de ellos es un vestido, el segundo un anillo y el tercero calzado para sus pies. Note lo que dice Lucas 15, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es muy importante esto que voy a explicar. Lo mencioné unos domingos atrás, es que había en el pueblo, en la ciudad, ahí en el caserío, un comité de gente, de vecinos que están pesquisando a todo el mundo. Están viendo quién es el que está cometiendo una falta, quién es el que se equivoca, quién es el que comete un pecado. Y estos vecinos saben que, ese comité de vecinos sabe que este muchacho ha pecado, y ellos tienen listas piedras para lapidar, apedrear a este muchacho, porque él ha deshonrado a su padre, ha deshonrado a su familia, ha deshonrado a la comunidad y ha deshonrado la fe como un miembro del pueblo judío. Ha deshonrado, se ha ido lejos, ha vivido perdidamente, ha deshonrado a su padre en esa manera. Ceremonialmente es inmundo porque estuvo alimentando cerdos. Y recuerde que los judíos no tienen nada que ver con los cerdos. Entonces ellos están listos para apedrearlo. El padre sale deprisa, corre más rápido que ese comité de vecinos que se encargan de apedrear a todo el que ha cometido pecado. Y el padre se abalanza sobre él, lo abraza, lo besa. Y en el momento que hace eso, el padre le está resguardando, le está cuidando, le está protegiendo para que no lo apedreen. Pero inmediatamente el padre dice: traigan el mejor vestido. No cualquier vestido, es el mejor vestido. Ahora es interesante que el padre dijo: traigan rápidamente. Mire cómo dice: sacad el mejor vestido, el anillo, el calzado. No fue que en ese momento el padre dijo: por favor consigan algo de vestir. Ese vestimento, ese vestido, ese traje ya estaba listo, ya estaba preparado. Había un sastre, un modista, o qué, ¿cómo sería la palabra? No sé cuál sería la palabra más idónea, pero había alguien encargado que asegurarse de que, diseñador es la palabra, ese diseñador estaba encargado de que ese traje estuviera listo, almidonado, lavado, dry cleanado, que estuviera en óptimas condiciones. El padre también pidió el anillo. Ese que no fue que traigan un anillo y dije: ¿qué anillo traigo? Ay, aquí comprando golosinas me gané este anillo. ¿Vio esas golosinas que traen unos anillos de plástico? Dice: mire, aquí está este anillo, compré unas palomitas ahí y me salió una bolsita, este anillo, póngaselo. No era un anillo como ese, era un anillo que vamos a ver qué representa. Calzado, era el mejor calzado. El padre se encargaba de hablar al encargado de traje, del anillo, del calzado. Está todo listo porque hoy podría ser el día que mi hijo venga. Hoy puede ser el día, hoy puede ser. Todos los días el padre estaba listo esperando a su hijo. Le da entonces 3 regalos. Ahora, estos 3 regalos simbolizan el amor del padre por su hijo, pero también simbolizan el perdón sincero del padre. En otras palabras, el padre le dice a su hijo a través de estos regalos que lo ama, pero también le dice que el perdón que le está ofreciendo es sincero. No fue que salió al encuentro de él, lo abrazó y en el oído le dijo: apúrate, camina, que cuando lleguemos a la casa hablamos. ¿Cuántos de ustedes le pasó eso? Que hicieron algo que no era y su mamá, su papá te dio un abrazo ahí, pero en el abrazo te estaba diciendo: cuando lleguemos a la casa te diré con cuántas papas se hace un guiso. Cuando yo era niño, mi mamá, mire, yo era inquieto, muy inquieto. Entonces mi mamá me decía: Gerardo, y cuando ella estaba enojada decía Gerardo José. Cuando yo oía decir Gerardo José, la patria estaba en peligro. Entonces mi mamá decía: Gerardo,
cuando vayamos a la iglesia donde íbamos, ella me decía, yo solo voy a decir una vez, Gerardo, una sola vez. Después puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando vengamos a la casa, hablamos. Mi mamá me amenazaba antes de salir. Y mire, muchas veces hice de las mías. Y ella una sola vez, Gerardo, como que no era con él. Cuando llegaba a la casa, hermano, yo sabía con cuántas papas se hacía el guiso. Yo sabía. Otras veces mi mamá, con su mirada, ahora uno se saca los ojos y se los tira a los hijos y nada, no agarran la seña. Pero mi mamá me hacía unas miradas. Yo me di cuenta que yo era bilingüe, porque entendía español y entendía el idioma de la mirada de mi mamá. Yo la interpretaba muy bien. Una mirada, yo sé lo que significaba. Deja ahí, pobrecito de vos, vení para acá, ni se te ocurra. O sea, yo sabía todo ese lenguaje, yo lo sabía. Pero este padre, cuando va y abraza a su hijo, no le dice, vas a ver cuando lleguemos a la casa, ahorita sonreí para la foto, pero después vas a ver. No. El padre, con estos 3 regalos, le está diciendo al hijo que el amor que siente por él es genuino y que el perdón que le está ofreciendo es sincero, es verdadero. De manera entonces que para aquellos que están avanzando hacia la libertad en Cristo, los regalos en esta historia nos recuerdan lo mismo, que nuestro Padre Celestial nos otorgó perdón y amor sincero, y que cuando nos alejamos de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón, cuando le pedimos que nos libere y reclamamos nuestra posición en Él, actuamos como sus hijos, como hijos amados. Así que en este contexto, los regalos representan las siguientes cosas. En primer lugar, el vestido. El vestido era una prenda que cubre. Y la persona que portaba ese vestido o ese manto era alguien que estaba siendo vestido de dignidad y estaba siendo renovado en su interior. En otras palabras, recuerden que el muchacho vivió perdidamente, gastó todo su dinero, etcétera, etcétera. Se arrepiente, vuelve a su padre, le pide perdón, pero viene en harapos, viene casi desnudo. Y mire qué hermoso esto, cuando nosotros vinimos a Cristo, igualmente así veníamos, en harapos, veníamos destruidos en nuestra vida. Pero el Señor nos cubrió con su manto de justicia, y cuando Él pone su manto sobre nosotros, nos está vistiendo con su dignidad y está renovando en nuestro ser interior. Cuando el padre entonces se encuentra con su hijo, pide a la persona que está a cargo del vestido que le ponga un manto. Le pone un manto, y cuando el hijo es cubierto con ese manto, le está comunicando a la gente que está ahí con piedra en mano: esta persona ya no más está en oprobio, porque ahora este manto de justicia lo está cubriendo. Eso cubre su desnudez, cubre su vergüenza, y ahora él porta una dignidad como mi hijo. Y miren, mis hermanos, eso fue precisamente lo que hizo Cristo con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor puso sobre nosotros ese manto de justicia que cubre lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo. Muchos de los que estamos aquí, seguramente ahora que conocemos la verdad de Dios, sentimos vergüenza de lo que era nuestra vida, de las cosas que hacíamos, cómo nos comportábamos. Pero cuando Jesús vino a nuestra vida, con su sangre Él nos cubrió con su manto de justicia, y ya no estamos más desnudos. ¿Se acuerda usted? Y cuando digo que se acuerda, no porque estaban ahí, sino porque lo han leído, supongo, cuando Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecan y abren sus ojos y se dan cuenta que están ¿cómo? Están desnudos. Y Dios mata un animalito, un cordero, y con la piel del cordero, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué cosa hizo? Cubrió su
desnudez, su vergüenza, su humillación, su dolor, su necesidad. Así que cuando uno viene a Cristo como el hijo pródigo, en ese momento somos cubiertos con ese manto de justicia. Ahora yo quiero decirle que es muy importante que usted sepa que usted y yo portamos ahora un manto, y ese manto es el manto de justicia. Dice Isaías capítulo 61 en el verso número 10. Mire lo que dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Así que si vamos a ser libres, necesitamos recibir la justicia de Dios sobre nosotros como un manto. Esa justicia no llega a nosotros por nuestros propios méritos, llega a nosotros únicamente por todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. ¿Me explico? Entonces, cuando el hijo pródigo regresa, el primer regalo que recibe es un manto, es un vestido de justicia que cubre su desnudez y su vergüenza. El segundo regalo es un anillo. Un anillo en el tiempo bíblico era una señal de autoridad. La persona que portaba un anillo era una persona que tenía autoridad. No tenía que andar diciendo yo tengo autoridad. Su anillo lo demostraba. ¿Vieron las películas antiguas donde salen los reyes, los faraones, los césares y firman documentos con un anillo? ¿Vieron que ponían el sello de su anillo? Era, en vez de hacer una firma, era su anillo. Ahora, por ejemplo, en la boda, los que nos casamos, el anillo es una prenda del pacto que tenemos. Es una señal del pacto. Entonces, si usted es casado, usted tiene que andar su señal del pacto. Usted no anda con su certificado de matrimonio ahí. Bueno, mire, yo soy casado, y anda enseñando su certificado de matrimonio. No, si usted es casado, usted tiene que tener su anillo. Y el anillo es una señal ¿de qué cosa? De pacto. ¿De qué cosa es el señal? ¿No es este anillo? No los escuché. De pacto. Usted tiene un pacto. Usted no tiene un contrato legal de matrimonio con la persona que se casó. Usted tiene un pacto. Un contrato tiene fecha de vencimiento. Un pacto no tiene fecha de vencimiento. A ver, levanten su pacto, quiero verlos. ¿Y los demás? ¿Qué lo hicieron? Ay, no, pastor, mire, yo me engordé, ya no me queda. Yo le entiendo, a mí me pasó. Este que tengo no es el de mi boda inicial. Ese fue por 25 años de boda que celebramos aquí, ¿se recuerdan? Y intercambiamos anillos. Y sí, el anillo con el que yo me casé ya no me queda. Y yo soy flaco ahora. Cuando me casé era flaquísimo. Entonces no me queda. Pero yo no tengo que andar entonces con un documento. El que me ve este anillo, esa es la señal de pacto. Ay, no, yo no ando el anillo para que no digan que esté casado. Es que usted tiene un pacto. Pero regresando al muchacho, el muchacho recibe ¿qué cosa? Un anillo. Y ese anillo representa, no pacto, en este caso representa autoridad. Representa autoridad, pero también significaba que la persona que lo portaba, a esa persona se le había otorgado una posición. Recuerde que cuando él se fue de casa de su padre y pecó, regresa arrepentido, admite que tiene un pecado, confiesa su pecado a Dios y a su papá, rechaza la mentira de Satanás que su padre no lo puede perdonar, no lo puede recibir, regresa a casa, y cuando regresa a casa le ponen el manto de justicia cubriendo su vergüenza y su desnudez. Segundo regalo, le dan un anillo, y cuando le dan el anillo lo que están diciendo es que él es
regresado a su posición que tenía antes de haberse ido de la casa. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, el anillo representa autoridad, se otorga una posición de honor, representa poder, representa responsabilidad. Todo eso representa el anillo. Y el padre entonces le ofrece a su hijo el segundo regalo, el anillo. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, verso 19: mirad, os he dado autoridad para hollar, es decir, pisar o machucar sobre serpientes y escorpiones. En el contexto de este pasaje no se está refiriendo a estos animales del desierto, a los escorpiones, alacranes o serpientes. Está refiriéndose a los espíritus demoníacos sobre los cuales nosotros tenemos autoridad. No son los animales del desierto. Así que cuando usted ve un alacrán, ve una serpiente, no se le ocurra resistirlo. Sea sabio, corra. No, porque el Señor me dijo que me dio autoridad sobre el alacrán y la serpiente. No es animales ahí, son espíritus demoníacos. Sobre ellos nosotros tenemos autoridad, no por nuestro mérito, por el poder del nombre de Jesús. ¿Se acuerda Jesús en la barca cuando está dormido y una gran tempestad? Los discípulos lo despiertan: Señor, por favor, mira, ten cuidado que vamos a perecer. Y Jesús, hombre de poca fe. Y Jesús le dice al viento y al mar: calla, y enmudece. ¿Y qué ocurrió? Se calmó y se quedan los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe? Dos cosas por qué el mar y el viento le obedecieron. Primero, porque Él tiene autoridad. Y segundo, porque Él fue el que los creó en el principio. El viento y el mar dijeron: esa voz la conocimos. Porque nosotros existimos, porque Él dijo: sea el mar, y el mar fue. El viento dijo: nosotros existimos, porque Él dijo: sea el viento, y el viento fue. Reconocieron la voz de su creador y reconocieron la autoridad que tiene esa voz. Y la Biblia dice que el Señor nos ha dado autoridad. Diga conmigo: autoridad. Ahora, nos dio autoridad contra todo espíritu de enfermedad. Mire, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu demoníaco, todo espíritu de maldad, todo espíritu de tiniebla, es mentira. Ellos dicen que son poderosos, tienen poder, pero Jesucristo es todopoderoso. El poder de Jesús sobrepasa el poder de cualquier autoridad espiritual en todo el universo. En su nombre hay autoridad. Cuando usted se enfrente a una situación difícil, cuando se enfrente a una enfermedad, ore en la autoridad del Hijo de Dios. Esa enfermedad se tiene que sujetar. Hace unos años, eran por cierto también solteros todos ellos, Martita y sus hermanos, la esposa del hermano Dayton. Mi esposa y yo servíamos en otra iglesia y ellos eran parte de esa iglesia. Y Martita venía una vez con uno de sus hermanos, Oscar, y otras de sus hermanas. Venían de visitar a su papá, iban hacia su casa un domingo tarde en la noche, y ahí en una cruzada, un camino, les salió una pandilla, un grupo de hombres, y le dejan ir a este hermano un golpe en la cara y lo tumban al suelo. Por supuesto, esos bandidos dicen: vamos a neutralizar al hombre, que es el que nos puede ofrecer resistencia. Las mujeres van a ser intimidadas fácilmente, entonces lo atacan a él. Y vienen, una vez que lo tiran al suelo, vienen sobre él. Y me cuenta ese muchacho Oscar que cuando él ve venir a estos tipos sobre él no tenía piedra, no tenía un arma, no tenía ni posibilidad de salir corriendo. Estaba en el piso tendido. Y él dice que lo único que se le vino a la mente fue: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y algo ocurrió cuando los hombres oyeron a este muchacho decir: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los individuos comenzaron a retroceder y se mandaron a correr.
Es que hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso yo le digo, lo que usted está enfrentando, la tormenta que usted pueda estar enfrentando en su matrimonio, la dificultad que pueda estar enfrentando en su economía, el problema de salud que usted pueda estar enfrentando, le digo, hay autoridad en el nombre de Jesús. Se nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Y muchos creyentes vivimos desprovistos o sin darle uso a esa autoridad que el Señor nos ha dado. De manera entonces que si nosotros reconocemos esto, el Señor nos ha dado en su nombre toda autoridad. Se nos ha dado todo poder sobre los espíritus malignos. Tenemos autoridad de Dios sobre el enemigo. Hace unos años, yo diría unos quizás 18, 20 años atrás, en la iglesia en la que mi esposa y yo servíamos antes, que se llamaba Génesis, la iglesia, una hermana de la iglesia vino y nos contó que tiene un familiar enfermo, gravemente enfermo, con un cáncer. Está desahuciada, es una mujer. Y dice: pastor, ¿quiere venir a orar, por favor? Y lo primero que yo pienso, bueno, es, yo no tengo don de sanidad. ¿Cómo voy a ir a orar por un enfermo si yo no tengo don de sanidad? Pero tengo el nombre de Jesús. No tengo el don de sanidad, pero tengo el nombre de Jesús. Convoqué un grupo de hermanos y nos fuimos. Era hasta Ciudad Sandino, me recuerdo. Íbamos en una camioneta de un hermano. Y llegamos a la casa, pero en el camino yo voy pensando, ¿cómo voy a orar? Nunca he orado por un desahuciado. ¿Cómo voy a orar? ¿De qué manera? Y lo que quiero decir, que la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús se va a usar en forma en las que el Espíritu Santo nos va a guiar. Y recuerdo que en esa ocasión llegamos a casa y el Señor me dice esto: solamente adora. Solamente adora. Y yo tenía un grupo de hermanos, de esos hermanos mecha corta. O sea que yo le dije: vamos a ir a orar por un enfermo. Y ellos están ya listos, vamos, en nombre de Jesús, hablando en lengua y toda la cosa. Hermanos de mecha corta. Llegamos, se bajan como esos, ¿cómo le llaman esos soldados de las tropas especiales? Ahí ellos todos. Y me dice: pastor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le digo: no vamos a orar. Y es como, o sea, nos trajiste aquí, o sea, ¿estás hablando en serio, pastor? Nos trajiste aquí y nosotros venimos, porque en todo el camino iban orando en lengua los hermanos, y, o sea, que eran unos rambos espirituales. O sea, nos trajiste aquí, pastor, para no orar. Y dije: no vamos a orar, solamente vamos a adorar. ¿Qué? Estoy diciendo, o sea, esta mujer se está muriendo, tiene cáncer, hay que orar. Y tú dices que vamos a adorar. Sí, el Señor me dijo que adoremos. Pero una cosa sí tenían ellos, que eran obedientes, eran enseñables. Y entonces comenzamos a lo largo de toda la casa. Entrábamos por una puerta, salíamos por otra, en un cuarto, adorando, adorando, adorando. No estábamos cantando un coro, porque cada uno estaba adorando. Y adorábamos, 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 adorábamos. Por espacio aproximadamente como de 2 horas, adorando, 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 adorando. Y a medida que adorábamos, aquella casa, el ambiente de aquella casa se estaba cargando de una atmósfera, una presencia que yo creo que si nos hubiéramos puesto a orar no hubiera sucedido. Y la mujer está ahí en una tijera quejándose, llorando, como diciendo: saquen estos locos, me estoy muriendo. Y están estos locos orando aquí, haciendo todas estas cosas. Y nosotros seguimos adorando, 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 adorando. Finalmente, cuando el Señor me dice: reúnanse todos y alrededor de la cama, y nuestra oración fue: Señor, gracias por lo que has hecho en la vida de esta mujer. Y nos fuimos. Yo vi a mi equipo como: qué bárbaro, qué oportunidad la que perdimos. El pastor no nos dejó, que íbamos con todas las herramientas listos para la batalla. Al día siguiente me llama la hermana que nos había invitado a ir a orar y dice: pastor, le tengo noticias. Mi hermana ya se sentó. Hermanos, ella estaba calavérica literalmente.
Y él dice, ya se sentó y pidió comer. Está comiendo. Esa mujer tiene 20 años de seguir viva, después que tenía un dictamen de muerte. ¿Qué pasó? Uy, que nosotros éramos los ungidos en la adoración. No, hay autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor esta tarde. Amén, amén. Así que lo que usted está enfrentando, ya sea por la oración, la adoración, la lectura de la palabra, como sea, déjese guiar por el Espíritu Santo. La autoridad que hay en ese recurso en el nombre de Jesús, hermanos, es increíble. Tenemos que descubrirlo y usarlo. Finalmente, ¿qué de los zapatos? Es el tercer regalo. Los zapatos protegen nuestros pies, nos ayudan a ir a diferentes lugares y a hacer cosas. Pero en ese sentido, los zapatos, escuche esto, representan la misión que se nos ha encomendado, pero también representan el poder que se nos da para cumplir esa misión. En otras palabras, te estoy enviando a una misión, pero no vas sin autoridad, no vas sin poder. Vas a esta misión, pero vas empoderado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, id, ¿y qué cosa? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes que la razón para hacer esa encomienda descansa en el versículo anterior. ¿Y qué es lo que dice el versículo anterior? Jesús dice, toda potestad, toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id. En otras palabras, los estoy enviando a esta misión, pero no van sin poder, no van sin autoridad. Los estoy enviando en mi poder, en mi autoridad. Nosotros hemos sido empoderados para llevar el mensaje del evangelio. Ahora, la Biblia dice que Jesús, durante los 40 días que estuvo con sus discípulos después de haber resucitado, Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 verso 8, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Hasta que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. El poder, diga conmigo, el poder de Dios no es algo, es alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos en el nombre de nuestra iglesia, no vamos en el nombre de nuestra denominación, no vamos en el nombre de un apóstol, no vamos en el nombre de un pastor, no vamos en el nombre de un evangelista, no vamos en el nombre de un adorador, no vamos en el nombre del Papa, en el nombre de un padre, no vamos en nombre de nadie, porque ningún nombre sobre esta tierra tiene la autoridad y el poder que tiene el nombre de Jesús. Vamos empoderados en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso tenemos que ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser llenos. Tenemos que anhelar ser saturados con el Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Entonces el muchacho recibió el manto de justicia que cubrió su desnudez. Recibió el anillo que le dio autoridad y lo regresó a su posición de hijo. Y se le entregó un calzado que representa una misión y un poder para cumplir esa misión. Si alguno de ustedes a lo largo de esta serie ha identificado un pecado, un hábito pecaminoso, un enemigo que te mantiene cautivo, te mantiene prisionero, es tiempo de reconocer que tu aliado más fuerte que tienes a tu favor y que es más fuerte que tu enemigo es Jesús. Necesitas reconocer que necesitas la ayuda del Señor. Admite que necesita ayuda. Arrepiéntese y confiese su pecado. Rechace la mentira de Satanás y reciba el regalo de su Padre, que te viste de justicia
te da autoridad y te empodera con su Espíritu Santo.